Buenas, hoy tenemos aquí este Seat Ibiza con un 1400 gasolina y tenemos el testigo de motor encendido. Viene que ahora lo vamos a escuchar como con un fallo de encendido. Pega cabezazos y parece en ocasiones que se pone como en 3 cilindros. Vamos a escucharlo. Supongo que se apreciará bien el pistoneo que tiene, ese rateo, ese fallo que provoca. Pues vamos a meter diagnóstica y a ver qué vemos. Cogemos la diagnóstica y entramos en el código de avería y vemos que tenemos detectado un fallo de combustión, cilindro 4. Pues vamos a entrar en leer flujo de datos. Vamos a seleccionar por lista, a leer por lista y vamos a buscar sobre el encendido de cada cilindro. Presión, colector, ángulo, velocidad, voltaje, temperatura. Tiene que estar por aquí, habrá algún sitio. Fallo de encendido, reconocimiento, eso lo vamos a activar. Contador de fallo en cilindro 1, de encendido, del cilindro 2, del cilindro 3. Fallo de encendido de reconocimiento. Y del cilindro 4 que nos faltaba por activar, que era el que nos estaba dando fallos. Y ahora vamos a buscar, porque no hay retraso de tiempo. Retraso de tiempo. Sensor de detonación, cilindro, el voltaje y del cilindro 4. Vamos a darle OK y vamos a ver estos datos en vivo. Tenemos el fallo de reconocimiento encendido activo. Vemos que el fallo de encendido y reconocimiento se activa y se bloquea según a lo mejor también el fallo. El contador de fallo del cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 está a 0. Pero el del cilindro 4 en este momento ya lleva 111 y sumando. Vamos a ver el voltaje del cilindro 4 en comparación con los otros del sensor de detonación. Ahí está todo parejo, parece. Caso que no hay mucha variación. Ahora no está fallando mucho. Fijaros que se ha quedado clavado en 12, ahora se ha movido otra vez. 15. Vamos a darle un aceleroncillo a ver. En el acelerón se puede notar también que pega un fallo. Aquí tenemos el motorcillo del Ibiza, el 1400 gasolina. Vamos a quitarle esta tapilla de plástico de aquí de lo alto para acceder a las 4 bobinas. Con una 30 de Thor vamos a quitar este tornillo, ese que tenemos ahí, ese y ese. Vamos a levantarla. Aquí no tengo claro dónde tenemos ahora mismo el cilindro 1, pero bueno, sabemos que es el cilindro 4 y que sería en un extremo o en otro. Así que vamos a ver cómo podremos. Me parece a mí que vamos a tener que levantar las bobinas para poder quitarle el conector. O sea que va a ser mejor sacar la bobina entera, pues yo tenía pensado si los conectores los tiene con buen acceso, pues los desenchufa y los enchufa. Pero no, en este caso vamos a tener que tirar de la bobina para poder quitarla. Pues vemos la inestabilidad que tiene el motor a relentín por el tembleque que tiene. Vamos a quitar, por ejemplo, la bobina 2. Falla aún más, tiembla aún más.
Pues vamos a probar este a ver si este es el 4. El 4... se queda igual prácticamente que cuando lo quitamos. ¿Veis el cabeceo que tiene? Si lo quitamos se queda prácticamente igual. Sin embargo, si quitamos la del 2, que supuestamente aquí no está fallando, vemos que se quiere incluso parar. Si quitamos la del 3, pues seguramente igual. ¿Veis? Se quiere incluso parar. Pero si volvemos al 4, como hemos hecho antes, es como que el vehículo no cambia. Se mantiene prácticamente con el mismo fallo. Pues ya prácticamente el problema sabemos que lo tenemos en la bobina. Este fallo lo podíamos tener provocado también por la misma bujía, pero claro, es típico que lo más probable es que sea la bobina. Hablaremos con el dueño, le diremos, porque ya lo suyo es que metan las 4 bujías nuevas, y si el caso que siguiera malamente, que será lo más seguro, pues meter ya la bobina del 4. Una cosa que sí pasa es que cuando una bobina se va, al final se terminan yendo una un poco detrás de otra. Esto tiene una vida útil pues como todo, y a cada X kilómetros está bien cambiárselas. Yo, por ejemplo, a mi BMW se las puse prácticamente por puro mantenimiento. Es una cosa igual que la bujía. Pues bueno, lo dicho, hablaré con el dueño y le diremos el diagnóstico que hemos dado, a ver qué decide hacer. Así que no os perdáis suscribiros al que no estáis suscritos, para no perderos el vídeo de lo que le vamos a hacer, el trabajillo que le haremos al Ibiza al final. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido de algo el vídeo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo. Pues vamos a arrancar y a ver qué tal va. Me suena la correa auxiliar. Vamos a ver si aquí el motor por lo pronto parece redondo. Y por aquí no escuchamos ya ningún petardazo raro.